Hola, ¿qué tal chicos? Aquí les traigo la sexta parte de este manhwa. Si les agrada el resumen, denle like y suscríbanse para que crezcamos rápidamente. Bueno, sin más que decir, que disfrutes del resumen. Continuamos donde Sao Yutan llegaría junto a Lin Mo a su casa. Lin Mo le diría que gracias por el viaje y cuanto era. Sao Yutan le diría que a quien miraba por encima del hombro. Y le diría: gordo, ¿acaso no recuerdas que estabas todo tembloroso hace rato? El prota diría que no era así y que no lo llamara gordo. Sao Yutan le respondería que antes ni siquiera le importaba que le llamen así. Sao Yutan le diría que hoy la había dejado plantada de nuevo. Ella le había dicho que la esperara después de la escuela para jugar, que porque se había ido. El prota le respondería que su familia le había enseñado que hay que ir a casa luego de la escuela. Los chicos no pueden quedarse solos. Y le diría que hoy sí la había esperado, que fue ella quien lo dejó plantado. Sao Yutan le respondería que fue una emergencia. En ese momento sonaría el teléfono de Sao Yutan. Esta respondería y diría que ya estaba hecho, pero el objetivo tenía un maligno muy poderoso. Sao Yutan se subiría en su moto y le diría que ya no hablaran más de eso, que tenía algo que hacer. Esta se detendría unos momentos después y sonrojada diría que el casco tenía el olor del champú del prota y era realmente incómodo. Mientras tanto, el prota pensaría que tenía que volver rápido a casa para descansar. En ese momento se encontraría con su primo y Eyanui. Su primo le diría que si estaba buscando problemas de nuevo con la señorita Sao. Eyanui diría que Sixuan no era muy bueno hablando y lo que quería decir es que Sao Yutan era una picaflor. El prota, sin prestarles atención, pasaría por un lado y les diría que era muy aburrido. Sixuan, molesto, le diría que a quien llamaba aburrido y Eyanhui lo detendría. El prota entraría a su habitación y se recostara en la puerta y mencionaría que ya no debería usar su poder del alma, sino dañaría sus cimientos, y sacaría el fragmento de espada que tenía y diría: por suerte tiene ese fragmento de espada mágica y que lo podía usar para cultivar. En ese momento tocarían la puerta de la habitación del prota. Este abriría la puerta y se encontraría con Eyanhui, la cual le diría que hoy en realidad había ido por él. Lin Mo diría en su mente que Eyanhui estaba saliendo con Sixuan y se preguntaría que si acaso ella quiere estar con ambos, y pensaría que si los adolescentes de ese mundo eran tan abiertos a ese tipo de juegos. La hipócrita de Eyanhui le diría que no lo decía por su apariencia, que en realidad cuanto más tiempo pasaba con Sixuan se daba cuenta de que en realidad siempre lo había querido a él, y le diría que en realidad ella se sentía muy bien cuando estaba con él, que a veces no mide cómo se comporta. Eyanhui le pediría disculpas por lo que pasó antes y le pediría que salgan, que eso era lo que quería su abuela, y le prometería que se comprometería con él y el año que viene se casarían cuando se gradúen. El prota en ese momento le cerraría la puerta en la cara. Eyanhui detrás de la puerta le diría que le crea que ella hablaba en serio y le juraría que se casaría con él. Lin Mo diría en su mente que él, como emperador, cómo podría humillarse tanto casándose con una mortal, y sacaría el fragmento de la espada y diría que pensaba que había alcanzado el máximo nivel de formación espiritual y que era invulnerable a los demonios, pero en realidad tenía un largo camino que recorrer. Luego se sentaría en postura de loto en su cama y diría que consideraría eso como un entrenamiento mental. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, se acercarían unas chicas al prota y le preguntarían que si le gustaría acompañarlas a comer. El prota no respondería y simplemente se iría del aula, y mientras salía las chicas pensaba que era muy guapo pero a la vez muy frío. Una chica diría que Lin Mo cada vez era más guapo, que parecía una superestrella. Las otras chicas le dirían que al parecer le gustaban esas cosas. Luego mostrarían a otra chica, la cual le diría al prota que si le gustaría comer con ella. El prota le diría que lo sentía pero no podía. Mientras tanto, Sixuan diría desde una mesa que de qué le sirve a Lin Mo ser tan guapo si seguía comiendo solo. Su amigo le diría que había tratado varias veces preguntarle que cómo había perdido tanto
peso, pero siempre lo ignoraba y creía que el prota tenía miedo de que otros chicos se volvieran igual de guapos que él. Yang-hui se levantaría de la mesa y les diría que lo invitaría a sentarse con ellos. Después de todo eran todos compañeros de clases. Sixuan se levantaría y le dirá a Yang-hui que a donde iba, que sabía muy bien que él odiaba a Lin Mo, que porque quería traerlo ahí. Yang-hui le diría que la suelte, que si Lin Mo la ve con él tendrá una idea equivocada de ellos. Sixuan le gritaría que si tenía una pizca de respeto por el que no fuera allí. Mientras caminaba, Yang-hui pensaría que si pudiera tener al prota en sus brazos realmente no se arrepentiría por el resto de su vida. Mientras tanto, el prota tendría varias chicas frente a él y pensaría que porque las mujeres eran tan molestas. En ese momento Zhao Yutan gritaría gordo al prota y que vaya donde estaba ella. Unos chicos murmurarían que al parecer a Zhao Yutan le gustaba Lin Mo de su clase y su amigo le diría que es como el drama de los ídolos de Marizo, el protagonista tonto, dulce y feo de repente se vuelve hermoso y llama la atención de la dama rica. Mientras tanto, Yang-hui se quedaría petrificado y diría que como a alguien no podría gustarle a alguien tan bello como Lin Mo, que de seguro Zhao Yutan se enamoró de él. Lin Mo diría que no podía creer que esa mujer lo siguiera llamando gordo, pero miraría a Shinji, la cual se dirigía a la azotea y comenzaría a correr para no perder su lugar en la azotea. La amiga de Zhao Yutan diría que el prota se había vuelto muy arrogante desde que se volvió guapo, que quien se creía. Zhao Yutan le escribiría al prota que la espere después de la escuela y si se iba estaría muerto. Mientras tanto, el prota llegaría a la azotea y miraría a Shinji, la cual estaría muy tranquila comiendo, y le diría al prota que hoy ella había llegado primero, así que por favor se fuera. El prota le diría que la última vez que se enfrentaron ella había perdido y él había ganado, así que ese es su territorio. Shinji le diría que lo había dejado ganar porque era hombre y que no creyera que realmente podría vencerla. El prota le diría que si no estaba de acuerdo que bajen y corran de nuevo, y si él ganaba ella no volviera a subir ahí. Shinji le diría que solo era un hombre que sabía correr y que si no sabía nada más y que si seguía así no podría casarse. El prota le diría que si pensaba que él no sabía nada más que dijera y que quería hacer y él le ganaría. Shinji sacaría una caja y le diría que entonces jugarían eso. Pondría el tablero y las fichas en el suelo y le preguntaría si sabía jugar al Go. Y si podía vencerla, no solo esa azotea sería suya, sino que también le concederá un deseo. El prota le diría que aunque gane no cree que ella pueda satisfacer sus deseos. Shinji mentalmente diría: mortal, he estado jugando al Go durante miles de años, mis habilidades están más allá de tu imaginación. Y el prota mentalmente diría: pequeña mortal, en el juego del Go tengo pocos rivales en el mundo inmortal, no tienes idea a quién te enfrentas. Y al mismo tiempo dirían: comenzamos. Comenzarían a jugar y estaría reñido. Luego de un rato el prota diría: después de tanto tiempo aún no he ganado, y se preguntaría si ella era la reencarnación de un maestro del Go. Shinji pensaría que no sabía que aparte de correr rápido también sabía jugar al Go. Sonaría el timbre que indicaba el final de las clases y ellos aún seguían jugando. Se habían saltado varias clases para seguir jugando. Shinji pensaría que la situación es muy incierta y si no tiene cuidado perderá. No podía creer que estuvieran a la par. El prota le diría a Shinji que si no podía continuar que se rindiera. Shinji le respondería que era él quien decía admitir la derrota y le diría que las clases se habían terminado y debería estar orgulloso de haber llegado hasta allí. Le diría que porque no admite la derrota ya que se está haciendo de noche. El teléfono del prota seguiría sonando, y ese mentalmente diría que de ninguna manera admitiría una derrota, ni siquiera un empate, que debía ganar. Shinji diría que no soportaba que el teléfono Dao prota siga sonando y pensaría que los chicos de ese mundo no podían llegar demasiado tarde a casa o les podría pasar algo.
Shinji sacaría su teléfono y le diría al prota que le había tomado una foto al tablero y que debían continuar al día siguiente. El prota aceptaría. Shinji se levantaría del suelo, pero sus piernas estaban muy entumecidas por estar sentada tanto tiempo y comenzaría a caer, y por el bien de la trama caería encima del prota y su pechonalidad caería en la cara del prota. Shinji se levantaría un poco avergonzada y mientras estaba distraída pensando en que no lo podía creer, el prota la golpearía con su dedo en la frente y mientras se iba le diría que la próxima vez no lo toque con sus pechos o la demandaría por pervertida. Shinji pensaría que con esa ya iban 2 veces y que cuando recupere su fuerza le demostraría la diferencia entre ella y él. Y diría que esa noche estudiaría sus tácticas y al día siguiente acabaría con el prota. Mientras Linmo salía del instituto sonaría su celular y este miraría que quien lo llamaba era Sao Yutan. Le diría que cómo se atrevía a no responder a sus llamadas y le preguntaría que dónde estaba. El prota le respondería que estaba en la escuela y Sao Yutan le diría que vaya a la puerta ahora mismo. El prota mientras caminaba pensaría que Sao Yutan no hacía más que jugar en la escuela, pero su cultivo no era bajo y decidiría que ese día la seguiría para saber su secreto. Mientras el prota salía del instituto, Sao Yutan le diría que era muy lento. Y le preguntaría que por qué seguía en la escuela si se había saltado las clases. El prota le diría que se había quedado dormido por accidente. Sao Yutan le diría que no le creía y que solo estaba buscando excusas. Y le diría que lo estaba buscando para ajustar cuentas, pero era mejor que lo olvide. Le tiraría el casco y le diría que se suba. Estos llegarían a la casa de Sao Yutan y pensaría que su casa era muy grande. Sao Yutan le diría que se ponga cómodo pero que no toque sus cosas. El prota inspeccionaría un poco y pensaría que solo habían juegos y ordenadores y no miraba nada relacionado al cultivo. Sao Yutan le preguntaría al prota que si no se sentía indefenso ahí. El prota le preguntaría que por qué indefenso. Esta le diría que una mujer le pidió que fuera a su casa y él fue sin hacer preguntas y le preguntaría que si acaso era tonto. El prota le preguntaría que si quería hacerle algo. Esta le diría que porque no antes estaba gordo pero ahora no estaba nada mal, así que no es mala idea. El prota conectaría un gancho al pecho y le diría que no lo toque. El prota pensaría que no sabía que esa técnica de defensa masculina fuera tan efectiva, incluso un practicante podía ser sometido en segundos. Sao Yutan se levantaría muy enojada y le diría que solo están bromeando y que si acaso quería pelear. El prota le diría que no se burle de él y que no le gustan las bromas. Sao Yutan diría que lo compensaría en el juego de hoy. Más tarde se vería como el prota la vencería una vez, luego se mostraría que la había derrotado 3 veces y finalmente un marcador de 47-0 a favor del prota. Mientras sacaba un muñeco de papel, el prota diría que ya se tenía que ir. Sao Yutan le diría que jueguen una partida más y lo llevaría a casa. El prota le diría que mejor otro día. Sao Yutan diría que entonces lo llevaría y el prota le diría que no, que él tomaría un taxi y mientras hablaban pondría el muñeco de papel debajo de la mesa. Mientras tanto en la casa de Yang-hui, esta estaría pensando que dónde estaba el prota ya que había faltado a la clase de la tarde. En ese momento le llegaría una llamada a Yang-hui y le diría que mire el grupo, que algo grande había sucedido. En el grupo se mostraba cómo le habían tomado una foto al prota junto a Sao Yutan. Yang-hui muy enojada tiraría unos libros. La descarada diría que como Sao Yutan se atrevía a llevarse a Linmo a su casa y diría que como deseaba que tuviera un accidente en su moto. Tremenda hija de fruta, está loca. Una voz le diría que seguir maldiciendo no la ayudara y le preguntaría que si quería vengarse.